Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Periodismo 2. Este es nuestro segundo encuentro síncrono programado para el día de hoy, martes 14 de octubre de 2025. Son las 5:01 de la tarde. Vamos a comenzar. Esperé unos minuticos, algunos minutos para iniciar, pero no puedo seguir esperando que alguien se conecte. Si alguien lo hace, pues será bienvenido, se le dará atención, pero bueno, tengo que empezar sin estudiantes para poder darle explicación a cada uno de ustedes acerca de lo que será la segunda actividad síncrona. Como bien saben, nosotros venimos trabajando una primera unidad que trata acerca de la entrevista, básicamente, ¿verdad? Esta unidad donde nosotros, la unidad 1 tiene dos actividades. La primera la acaban de terminar, está en proceso de calificación. En ella hicieron una redacción textual de 3 entrevistas que hablaran del mismo tema, pero en diferentes medios, para ver cómo era la estructura en cada uno de ellos. Incluso hicieron una tabla, un cuadro donde colocaron, según varios aspectos que se habían solicitado, colocaron cuál era la comparación y las diferencias que tenía, por lo menos cuál era su estructura. Esto también con el fin de que no solo quedara en el estudio de lo que es la entrevista, cuáles son sus características, la estructura que tiene, los tipos de entrevistas que existen. Incluso tienen un contenido en esta unidad que no solo es la que está dentro de la propia unidad, sino que en la tarea tienen un video, una videoclase realizada por mí donde se habla acerca de la entrevista. Para hacer un poco de un resumen, recuerden que la entrevista es un género periodístico en sí. Ella tiene unas características específicas, un diálogo entre dos o más personas, para que se hable acerca de un tema. En este caso puede ser hablando de la entrevista informativa, que es la que estamos tocando en este momento. Puede estar centrada en un tema en especial o está centrada en algunas etapas o alguna parte de la vida de una persona. Es decir, esta es la que llamamos una entrevista de personalidad. Entonces, ustedes tenían que escoger para esto una entrevista, o por lo menos 3 entrevistas, que trataran del mismo tema para poderlas comparar. ¿Ok? En este caso, ya que hemos manejado cuál es la estructura de la entrevista, cómo se hace, es importante entonces que nosotros pasemos a la segunda fase, que sería realizar una entrevista a una persona, a un profesional en un área, a una persona que sea importante en un área, bien sea para hablar acerca de un tema, es decir, enfocar la entrevista en un tema en particular, o enfocarlo en la vida de esa persona. ¿Por qué la diferencia? Porque les voy a dar un ejemplo. Yo que hago varias entrevistas, yo tengo un programa de radio, mis entrevistas son radiales, ¿verdad? Yo llevo personas a hablar de temas específicos. Si yo voy a hablar, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes rosa, en el mes de octubre, vamos a hablar acerca de la prevención del cáncer de mama, o de la concienciación para prevenir el cáncer de mama, o cómo se debe tratar y todo aquello. Yo tengo que llevar a una persona que sea especialista en el área. No es cualquier oncólogo, es una persona que esté trabajando en el área. Puede ser una persona también como una ginecólogo, puede ser alguien que trabaje en la Sociedad Anticancerosa, puede ser una persona que sea, porque hay oncólogos tratantes y hay oncólogos cirujanos. Entonces, depende de cuál sea el enfoque que le voy a dar al tema. Entonces yo llevo un especialista, debo presentar a ese especialista diciendo cuáles son sus estudios, cuál es su profesión, para que eso tenga el peso suficiente y se den cuenta que la persona que está hablando tiene toda la capacidad de hablar acerca de un tema, es la persona apropiada para hablar acerca de eso. En ese caso, entonces sería, como ya les dije, un especialista en esa área con el enfoque que yo le quiero dar a la entrevista. Si por el contrario, como lo he hecho en otros momentos, hablando el mismo mes rosa, ahí puedo entrevistar a una persona, como de hecho lo hice,
que es sobreviviente de cáncer de mama, no solamente una, sino 3 veces. Entonces yo la llevé a ella para hablar acerca de su experiencia y cuento quién es. En este caso sus estudios académicos no tienen nada que ver con la información, con el tema. En este caso yo voy a presentar una etapa de su vida y voy a orientar el mismo tema acerca del cáncer de mama, pero en función a la experiencia que ha tenido ella y en función y el propósito que tenga la entrevista. Es ahí donde nosotros vamos a realizar las preguntas que sean necesarias para poder abordar el tema según el propósito y el objetivo que tiene esta entrevista. ¿Qué queremos nosotros lograr con esto? Crear conciencia, informar a la gente acerca de un tema en especial, etcétera. Entonces es importante que sepamos reconocer de qué manera nosotros podemos enfocar las distintas entrevistas informativas, si son enfocadas en el tema o si son enfocadas en la personalidad, o en algún aspecto de la vida de alguien. Entonces, para esta segunda actividad, ustedes van a realizar una entrevista informativa o de personalidad. Ya conocemos cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, una vez que ya tengamos el conocimiento de todo lo que hemos visto, la parte teórica de cómo es una entrevista, cómo se realiza, qué es, cuáles son sus características, su estructura, entonces vamos a escoger precisamente en qué se va a enfocar. Si se va a enfocar en un tema o si se va a centrar en algún aspecto de la vida de una persona. Una vez que ya tengamos eso, disculpen que tuve un pequeño accidente aquí. No pasa nada, estamos en vivo. ¿Ok? Una vez que tengamos el tema ya escogido, el enfoque que le vamos a dar a la entrevista y el tema que vamos a tratar, entonces definimos, se realiza toda la investigación preliminar. ¿Por qué es importante? Porque nosotros no podemos ir a ciegas a una entrevista. No puede ser que nosotros vayamos sin saber de qué vamos a hablar. Si vamos a enfocar el tema si vamos a enfocar la entrevista en un tema en particular, yo tengo que investigar acerca de ese tema para saber cuáles son, hacia dónde voy a orientar las preguntas que voy a hacer. Debo tener algún conocimiento de lo que es el tema que voy a tratar. Está conectándose en este momento Mayra Manzano. Feliz tarde, Mayra. ¿Me escuchas? Mayra, quisiera saber si me escuchas, por favor. Ajá. Ok, ¿y no puedes hablar? ¿Tienes el micrófono desconectado? No tienes micrófono. Ok, qué lástima, me hubiese gustado porque así podemos interactuar mejor. Fíjate, Mayra, ya yo había comenzado a dar la clase grabando el video, pero te voy a hacer un resumen de lo que he dicho hasta el momento. Yo explicaba que ya en la primera actividad de esta primera unidad, ustedes realizaron una investigación de 3 entrevistas, ¿verdad? Que en distintos medios, que todas hablaran de un solo tema o por lo menos de un tema similar, que se relacionaran las entrevistas para que pudieran ver cómo era la estructura de cada una, ¿verdad? Y en los distintos medios, porque a pesar de que el periodismo es el mismo, para cada medio se trata de manera distinta la entrevista. Además, ya debieron haber estudiado lo que es una entrevista, sus características, cómo está estructurada y los tipos de entrevistas que hay. Entre esos tipos de entrevistas está la entrevista informativa, que puede ser enfocada en un tema o enfocada en una persona, es decir, o en la vida de una persona. Por eso es que hay, la entrevista informativa o de personalidad. Hay 2 tipos de entrevista. En este caso, ustedes van a definir qué tipo de entrevistas van a hacer, si entrevista de informativa o de personalidad. ¿Para qué? Para que ustedes puedan saber cómo van a enfocar esa entrevista, cómo van a abordar el tema. Yo explicaba
que, por ejemplo, en este momento que estamos en el mes de octubre, que se celebra este próximo 19 de octubre, el Día Internacional de la Concienciación contra el Cáncer de Mama, normalmente se hacen entrevistas a personas que estén involucradas en ese tema. Si yo quiero hablar acerca de la prevención del cáncer de mama, si hay algún nuevo medicamento, cómo se trata, cómo se puede prevenir, etcétera, etcétera, entonces yo tengo que buscar para entrevistar a una persona que sea especialista en esa área. Puede ser un oncólogo, un ginecólogo o ginecóloga en este caso. También que sean especialistas en ese tema. Debe ser alguien también que esté relacionado, por ejemplo, a la Sociedad Anticancerosa, algún organismo que se encargue de trabajar, de abordar estos temas, de atender a pacientes, sanarlos. Puede ser también personas que se encargan de hacer grupos psicológicos o emocionales para abordar todo lo que es ese camino tan fuerte como es el tratamiento de un cáncer y todo aquello, el acompañamiento de esas personas que deben tener, cómo lo deben hacer. Entonces, si yo quiero centrar mi entrevista en un tema como el cáncer, pero para hablar acerca del cáncer como tal, del cáncer de mama, yo tengo que buscar especialistas que tengan los suficientes estudios y conocimientos para dar la información correcta. Y en función a lo que yo quiero obtener de esa entrevista es que yo voy a elaborar las preguntas. Porque necesito saber cuál es el enfoque, cuál es el propósito que tiene la entrevista, y yo así organizo y estructuro las preguntas para hablar acerca de un tema. Pero me ha tocado el caso también de que he entrevistado a personas que han sido sobrevivientes de cáncer de mama. A mí me tocó el caso de una chica a quien conozco desde hace mucho tiempo, que no solamente es sobreviviente de cáncer de mama una vez, sino 3 veces también. Y ella fue a contar su historia. Aquí el enfoque es distinto. Ya no se trata de que la entrevista se la voy a hacer a una persona que tenga estudios en el área como tal, y que me hable de manera, digamos, cómo se va a prevenir ni cómo se va a tratar, sino es su vivencia, cómo pasó todo ese proceso, qué hizo, cuál fue todos los obstáculos que tuvo que vencer, cómo lo logró, cómo se sintió en ese momento, etcétera, etcétera, porque en este caso nosotros llamamos entrevista de personalidad porque es hacia una persona. No necesariamente tiene que ser un famoso. Se llama así precisamente porque son a personas conocidas, pero también personas relevantes que puedan mostrar a quien está escuchando la entrevista, en este caso escucharla porque es una entrevista de radio, puedas, digamos, sentir empatía, saber a alguien que esté pasando por un momento similar, cómo poderlo abordar, y saber de la experiencia de otra persona. Entonces, en este caso, esas personas están, digamos, solicitando ser escuchadas también para contar cómo ha sido su proceso. Pero en ese caso el enfoque es totalmente distinto, porque no voy a hacer preguntas de definir un tipo de tema, de ver cuál es la manera, cuáles son digamos, los tratamientos ni nada, porque eso es algo muy particular. Y para ese entrevistado yo más bien tengo, como ya les dije, hablar de cómo fue su proceso, su experiencia en el caso particular de ella, esas 3 veces que le repitió el cáncer, y cómo hizo para sobrevivirlo, pero no solo de manera física, sino también de manera emocional. Entonces son 2 enfoques distintos acerca de un mismo tema, porque el propósito es otro y el tipo de entrevista es otro. Entonces, ¿estás clara hasta aquí? Para yo avanzar entonces con la explicación de cómo se va a hacer la segunda actividad. Quisiera saber. Sí, estás clara. Perfecto. Entonces voy. ¿Qué van a hacer ahorita? Bueno, una vez que ya tienen este conocimiento, ustedes van a realizar una entrevista informativa o de personalidad. Ya saben cuál es la diferencia. Una se enfoca en un tema y la otra se enfoca en un aspecto de la vida de alguien. Si se enfoca en un tema, tiene que haber un especialista en el área para que sea la persona idónea para poder hablar del tema. Si es acerca de la personalidad, obviamente
o en un aspecto de la vida de alguien, obviamente no tiene que ser un especialista en el tema porque va a hablar de su propia vida en algunos de los aspectos. Puede ser profesional, puede ser alguna experiencia en particular, como la que yo les acabo de contar de la chica que es sobreviviente de cáncer. Entonces cualquier aspecto relevante, un premio que se haya ganado, algo que sea relevante en su vida, que sea importante hacerle la entrevista. ¿Ok? Entonces una vez que ya tengamos, sepamos cómo vamos a centrar la entrevista, tema o persona, entonces realizamos una investigación acerca tanto del tema como de la persona. Seguimos siguiendo con el mismo ejemplo del cáncer de mama, podemos investigar acerca de él y incluso ver que otros reportajes, que otros periodistas han tratado el tema, que hay en la actualidad, que se ha logrado hacer para avances, que otros avances hay para poder salvarse, sanarse de esta penosa enfermedad. Todas estas cosas nosotros tenemos que investigar para poder saber qué es lo que vamos a preguntarle a la persona de acuerdo a la orientación que nosotros le vamos a dar a la entrevista. Por supuesto, como ya les dije, escoger a alguien que sea apropiada para responder esas preguntas, un especialista en el área. Entonces se hace una investigación preliminar y en función a eso, entonces se diseña la entrevista. Se hace, como bien saben, una estructura. La estructura de una entrevista no es distinta a cualquier discurso. Ella tiene un inicio o una introducción, un desarrollo, ¿verdad?, que es el cuerpo de la entrevista, y está el cierre también. Voy a explicar cada uno de ellos. Hablando de la introducción, la entrevista tiene una parte de 1 o 2 párrafos preliminares o introductorios que hablan cuál es el propósito de la entrevista, de qué vamos a hablar, se puede contar algo acerca de cuál es el tema y de a qué persona vamos a entrevistar para con esa persona que se llama fulano de tal, especialista en tal área o doctor en tal cosa, va a hablar acerca de tal y tal tema, a responder ciertas y cuáles preguntas. Yo no soy de las que le va a decir a ustedes cómo se hace un párrafo introductorio, porque yo no voy a crear un solo estilo. Cada persona tiene un estilo de hacerlo. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que en este caso la entrevista es redactada, es decir, para medio impreso, no para que alguien la lea, no para hacer un guión para que la digamos en la radio o para que la hablemos en televisión. Entonces eviten hacer introducciones donde digan muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, porque de paso no sabemos cuándo la van a leer. Querida audiencia, no. Ustedes jamás han leído una entrevista que diga eso en una introducción. Quiero ser clara ahorita, suena un poquito sarcástica y a lo mejor pedante, porque me pasó. He leído algunas entrevistas que comienzan así y no está bien. No está bien. Pueden tener 0 en la introducción, ¿ok? En ese espacio. Deben tener cuidado porque así no inicia una entrevista. Nosotros debemos iniciar hablando un poco del tema. Quizás pueden buscar su propio estilo, como quieran redactarlo. Debe tener buena redacción, ortografía, por supuesto. Presentar a quién va a ser la persona, qué es esa persona, porque es importante para el tema que se va a tratar, ¿verdad? Y qué vamos a buscar, o sea, cuál es el propósito que tiene la entrevista, qué es lo que queremos hablar con él, ¿ok? O con ella. Cuando me refiero es al entrevistado, indistintamente de cuál sea el género que tenga. Una vez que tengo la introducción, obviamente procedemos a hacer la entrevista, comienza la entrevista y debemos tener previamente, antes de hacerle la entrevista a la persona, las preguntas que se le van a hacer. Todas esas preguntas deben estar relacionadas al propósito que tiene la entrevista, al tema, por supuesto, pero cómo lo voy a abordar. Entonces, eso debe tener una continuidad y en el proceso nosotros vamos a notar si la persona me responde algunas de las preguntas que vienen después o si, ¿para qué? Es decir, debo estar atento a cuál es la respuesta que me está diciendo, porque a veces una respuesta puede traer no solamente la respuesta a esa pregunta, sino a cualquier otra que venga después.
Entonces, si no vale la pena seguir guardando la pregunta que viene después porque ya está contestada, la podemos eliminar. Es por eso que es recomendable que uno se prepare con al menos 10 preguntas, no hechas así a la ligera, como les dije, que tengan propósito. Podemos empezar de lo macro a lo micro. Recuerden que nosotros trabajamos en la noticia con la estructura de pirámide invertido. Nosotros hablamos primero lo más interesante, lo más importante y lo macro al inicio, y luego vamos cerrando a cosas un poco, digamos, no menos importantes, pero ya no tan relevantes como al inicio, pero que sí son, digamos, relevantes, que le den sustento a toda la entrevista, a toda la redacción de esa entrevista. Entonces, si yo voy preparada con 10 preguntas, yo puedo incluso eliminar alguna e incluso agregar otras de ser necesario si al momento de la respuesta de este invitado me da algún contenido que sea importante seguir investigando, ¿ok? Una vez que tengo mis entrevistas, mis preguntas estructuradas, paso a continuar con el entrevistado, le voy haciendo las preguntas y ustedes van a presentar esa entrevista en el formato preguntas y respuestas, es decir, la pregunta que que hicieron ustedes con la respuesta que cada invitado le dio o que la persona que ustedes entrevistaron les dio. ¿Por qué? Porque hay otra manera que no la vamos a trabajar aquí en este momento, que es el parafraseo de las respuestas que da el invitado, que se va redactando a medida que se va diciendo qué fue lo que sucede en la entrevista, ¿verdad? En este caso, pregunta-respuesta. ¿Ok? Y por supuesto un cierre, que eso puede estar los comentarios finales del entrevistado acerca del tema, si hay alguna indicación, si existe alguna indicación que se pueda seguir después o simplemente un agradecimiento. Con eso se puede cerrar la entrevista. ¿Ok? Entonces la estructura, como dice, ya saben, tiene inicio, donde presentamos el tema y la persona que que vamos a entrevistar para que hable de él con el propósito de la entrevista. El cuerpo, que tiene las preguntas y respuestas que se hicieron en la entrevista, y el cierre, que es lo que finaliza la entrevista. Quiero hacer hincapié también en que no es necesario que redacten en la entrevista colocándome cuál es el momento en el que yo estoy. No me tienen que poner introducción y entonces aparece el párrafo introductorio. No, yo leo la entrevista y tengo la capacidad de saber que esa es la introducción, que el cuerpo donde están las preguntas y respuestas, en la parte donde están las preguntas y respuestas es el cuerpo de la entrevista, y también saber cuál es el párrafo de cierre. No lo pongan, porque si bien esto es un trabajo de la universidad, yo quiero que lo redacten como si se lo estuvieran entregando a un editor, si lo estuvieran entregando a un medio para que lo publique. Y en el medio no va a aparecer ahí introducción, cuerpo y cierre. ¿Ok? Entonces, no lo hagan de esa manera. En cuanto a cómo disponen las preguntas en el cuerpo, ahí van a colocar preguntas y respuestas. No hace falta que coloquen entrevistado y entrevistador, o el nombre de la persona que entrevista y el nombre de la persona que está siendo entrevistada. Pueden hacerlo, ¿ok? Porque también se estila hacerlo de esa manera, pero no es necesario poner el nombre siempre. Si desean poner el nombre de la persona, vamos a ver, yo soy la entrevistadora, en este caso Estrella Oca, y Mayra Manzano es la entrevistada, entonces yo coloco Estrella Oca, hago la pregunta, y Mayra Manzano la respuesta. En la siguiente pregunta, en vez de colocar Estrella Oca con la pregunta que viene después, pongo EO, que son las iniciales, y Mayra Manzano, que sería MM, es quien da la respuesta. Pudieran hacerlo de esa manera, ¿okay? Si quieren hacerlo así, pero no hace falta. Incluso ese es un estilo de mostrar el cuerpo de la entrevista, pero no es necesario que me indiquen, porque es que ustedes no me están presentando un trabajo de primaria, de bachillerato, no. Ustedes me están presentando a mí, que soy la jefe de prensa, la editora, la que está en un medio de comunicación, una entrevista que va a ser publicada, y yo no tengo que quitarle, yo tengo que leer simplemente algunas cosas en cuanto al estilo de redacción, pero no puedo estar
no me pueden estar indicando dónde está el inicio, dónde está el cuerpo y dónde está el cierre. ¿Ok? Esto no es un trabajo de introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Todo debe estar corrido, es decir, su párrafo o párrafos de introducción, luego sus preguntas y luego en las mismas páginas como la secuencia normal que debe tener. No poner una introducción en una página, las preguntas en otra y el cierre en otra. ¿Sí? Explico todo esto porque han habido casos de esto que no es agradable encontrarse con una situación así porque ustedes ya están, este es el segundo periodismo que ven, es decir, ya deben haber tratado noticias, ya deben haber visto cómo se estructura, cómo se redacta una noticia y si bien ustedes ya hicieron una parte donde está toda la estructura y la deben marcar, ya saben cuál es la estructura. Ya no tienen que mostrármela porque todos la conocemos. Yo debo tener la capacidad de saber en el momento en que ustedes la redacten qué parte de la entrevista estoy viendo en ese momento. ¿Ok? ¿Cómo me lo van a presentar? Un trabajo digital, obviamente, en formato Word o PDF, tamaño carta, redactada con preguntas y respuestas, como ya les dije. El formato de la entrevista debe tener un lenguaje formal y académico, no es que sea aburrido, pero sí un lenguaje formal, ¿ok? No debe tener más de 3 páginas de extensión. Lo máximo de la entrevista son 3 páginas desde que inicia hasta que termina. Por supuesto, adicional lleva una portada institucional. ¿Cómo es la portada institucional? La portada que tiene el membrete de la universidad con los logos tanto de la universidad como la de Ecos, su título y el nombre de ustedes y la fecha en que se realizó. Esa es una portada institucional. Y por supuesto, tiene un valor, una calificación de 25% en función a todo el total de la nota y se va a entregar desde el lunes 20, es decir, el próximo lunes, hasta el viernes 24 a las 11:59 de la noche. Ustedes ya para el día de mañana deben tener la calificación de sus actividades. Estoy en ese proceso, pero al igual que ustedes, a mí también me afecta la situación de la electricidad. Entonces, bueno, lamentablemente me retrasó un poco. Así que un poquito de calma. Mañana ya yo creo que puedo tenerle todas sus calificaciones listas para que vayan tranquilos con la actividad sumativa número 1. Y por la actividad sumativa número 2, bueno, estos son todos los pasos que hay que hacer. ¿Alguna pregunta, Mayra? ¿Me quiere consultar algo? ¿Tienes alguna duda? ¿Te gustaría saber algo adicional? Vamos a ver qué tengo por aquí. Todo claro, perfecto. Sin embargo, ¿estás clara cómo es la presentación, la estructura de la entrevista? ¿Tienes alguna idea de qué tema vas a tratar? Sí, me encanta que digas eso, que lo vieron en el trabajo anterior, que ya hicieron, ya saben cómo es la estructura. Sin embargo, yo te puedo decir que en otros momentos me he llevado la sorpresa de encontrar, por eso fui tan enfática con el tema de decir cómo es la estructura y cómo deben presentarla, porque me he llevado la sorpresa de encontrar que me indican en cada uno cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, quién hace la pregunta, todas las veces. No es estético. Yo quiero ver eso como que si estuviera en un medio impreso. ¿Sí me entienden? Yo no quiero verlo así como que me están presentando un trabajo de bachillerato. Yo quiero verlo como lo que son, unos futuros profesionales en el área. Ajá. Ok, ¿quieres hablar acerca de el talento musical para no quitarte, no decirlo delante de los demás, de una persona, ¿no? Alguien, me parece muy bien. Puedes tocarlo ahí. En este caso tú vas a hacer una entrevista de personalidad. Entonces, fíjate,
ella te puede, porque cómo investigas en caso de que la persona a la que vayas a entrevistar va a estar enfocada tu entrevista en la vida de ella, entonces si no es una persona pública, porque si bien ella toca, es músico, quizás no es una persona pública, alguien de la que se pueda conseguir información en internet muy relevante, entonces ella te puede proporcionar algo. Tú me puedes dar tu currículum, un poco de tu trayectoria, más o menos tú puedes sacar algo de ahí, otra investigación que hagas, sus redes sociales, si ves dónde toca, ves que haya hecho algún concierto, lo que tú puedas también quizás como es una amiga, quizás tienes alguna información de ella, busca esa información y en función a eso prepara tu entrevista y redacta cuáles serán las preguntas que le vas a hacer. Así vas a ir más preparada, mucho mejor para... bueno, imagínate tú. Esa es una de las cosas que debes tratar en la entrevista. Me parece muy bien. Sí, está muy chévere el tema, pero como te digo, ¿cómo investigas? Porque no es lo mismo hablar de un tema, en este caso yo puse el ejemplo del cáncer de mama porque por el mes, en la temporada que estamos, ¿no? Pero no es lo mismo hablar de un tema que tú puedes investigar en internet, buscar otras entrevistas, buscar qué tendencia hay en caso de un tema, de alguna, no tendencia, pero algo que esté en la actualidad, que sea relevante para hablar del tema. Todas esas cosas tú las puedes quizás buscar en internet, buscar en un libro, pero la vida de alguien que no es famoso, te cuesta más conseguirlo. Entonces, busca un poco de esa información, sus redes sociales, lo que ella haga, un poco de lo que te pueda suministrar en su currículum, porque por todo lo que te diga te puede ayudar a porque en su currículum seguro que va a colocar algún premio que haya ganado, ¿sabes? Algo que a lo mejor tú no estás enterada y es bueno que tú por ahí puedas buscar la mayor cantidad de información que te permita saber cómo vas a orientar la entrevista, qué preguntas le vas a hacer y todo eso. ¿Está bien? Me parece muy bonito que toques ese tema. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra cosa me quieres decir acerca de tu trabajo, de lo que será la entrevista? ¿Mm? Perfecto. Entonces, haga eso, estás clara, investiga entonces un poco acerca de lo que será de esta chica, como te dije, todo. Ella debe tener 1000 cosas en su Instagram por lo menos, puede que tenga algo en un LinkedIn también, porque es profesional, busca qué maneja de las redes sociales y ahí te va a decir todo lo que ha hecho y de ahí puedes buscar cómo vas a orientar la entrevista y qué tipo de preguntas vas a hacer, ¿ok? Bueno, yo creo que si no tienes más dudas podemos dejarlo hasta aquí, ya se va a cumplir el tiempo para terminar la clase. Si tienen alguna duda, de todas maneras, me pueden consultar a través de la mensajería o del foro de dudas, principalmente el foro de dudas, que yo trataré de darles respuesta a la brevedad posible. Fecha 20 al 24 de octubre, no lo dejen para última hora, recuerden que no hay prórroga, se han dado cuenta de eso. Bueno, en mi caso yo tengo que felicitarlos porque la gran mayoría entregó sus trabajos a tiempo. No tengo un solo estudiante que me esté pidiendo prórroga, a diferencia de otros docentes que han tenido esa situación. Sé que es grave la situación en este momento se está agravando un poco hacer el tema de los cortes de electricidad, pero nosotros no podemos seguir teniendo eso como excusa porque ya es algo que sabemos. Como dicen por ahí, guerra avisada no mata soldado. Y entonces ya nosotros sabemos que los cortes de electricidad van a suceder en cualquier momento. Entonces, para que no nos agarre desprevenido, hagamos las cosas con tiempo. ¿Ok? Traten de hacerlo con tiempo, de entregar sus trabajos con tiempo, porque si por casualidad
llegaran a tener bajas notas y no alcanzan la cantidad adecuada para poder aprobar la materia y ustedes quieren tener prueba remedial, deben haber entregado las 4 actividades y al menos haber acumulado 8 puntos. Es bastante pequeño digamos, la nota. 8 puntos es muy poquito para haber entregado 4 actividades. ¿Cuánto debe haber sacado una persona que acumule 8 puntos? Bueno, pero esa es la mínima para poder pedir una prueba remedial. Debe tener más de 8 puntos y haber entregado las 4 actividades. Si tiene 11 puntos, pero entregó 3 actividades, no le aprueban la solicitud de prueba remedial. Entonces eviten eso. La manera de evitarlo es entregando todas las actividades, entregándolas con tiempo. Revisen bien cuál es la actividad que van a mandar, porque también sucede casos que envían una tarea que no es. Así que traten de hacerlo con tiempo para que no tengan el apuro y la zozobra de la presión de que se te va a cerrar la actividad, ¿ok? Entonces, bueno, ya saben, desde la semana que viene, del 20 al 24, nos vemos en el próximo encuentro síncrono, que será el 28 de octubre, también a las 5 de la tarde, ¿ok? Si hay algún cambio se los informaré con tiempo, pero hasta ahora esa es la fecha en que vamos a hacer la actividad. Que tengan una excelente tarde. Chao, Mayra. Qué malo que no te pude escuchar, pero bueno, también está este sistema a través del chat que tiene Zoom. Muchas gracias y bueno, ya la grabación queda. La grabación no es la propia. Sí, por favor, si buscas un micrófono es mejor. La grabación es con otro teléfono, no van a ver la imagen de Zoom, pero está grabando toda la clase que estamos dando hoy, ¿ok? Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en el próximo encuentro síncrono. Chao.